estás grabando? Bien, me muevo para el lado. Bueno, antes que nada queremos agradecer a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos de Camacho el tiempo que nos hace favor de concedernos para realizar esta entrevista. En primer lugar, en el marco de la encuesta nacional sobre cultura política y práctica ciudadana realizada por la Secretaría de Gobernación en 2001, se hace patente la disminución de la credibilidad hacia las instituciones políticas por parte de la población joven. De acuerdo con la encuesta, muchos factores intervienen en este fenómeno: el desempleo, la inseguridad, la escasa movilidad social derivada de la educación. En esta entrevista buscamos obtener una opinión de primer orden con respecto a este panorama que inunda a la juventud mexicana. Señora ministra, dentro de sus actividades como servidor público encargada de la impartición de justicia, ¿cuál es la importancia que concede a los jóvenes? Bueno, la importancia que tiene la juventud, yo creo que no solamente como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se la otorgo. Yo creo que la importancia de la juventud es a todos los niveles y en todos los puestos que ocupan la administración pública. ¿Por qué razón? Porque la juventud es la semilla del mañana. La juventud es la que tiene que estar preparada para enfrentar el país que nosotros les vamos a heredar. Entonces, pues por supuesto que tiene una gran importancia el que estén mejor preparados, el que estén mejor alimentados, el que tengan oportunidades de trabajo, pero sobre todo que tengan los fundamentos necesarios para poder lograr todas estas cuestiones, porque si no les damos a los jóvenes todas estas oportunidades de preparación, de estudio, de salud, pues no tendremos ese adulto que en su momento necesitaremos con la madurez necesaria, con la preparación necesaria, pero sobre todo con ese cariño al mismo México que va a tener que desarrollar cualquier actividad a la que se dedique. Muchas gracias. En su opinión, ¿cuáles son las causas de este descenso en la credibilidad en las instituciones políticas y públicas? Bueno, yo creo que las causas son muchas. Yo por principio de cuentas diría que el país ha cambiado. El país ha cambiado. Si nosotros nos percatamos de la década de los 80, hablamos, son muy jóvenes, ustedes quizás no se acuerdan, pero de la década de los 80 para acá, el país cambió en el aspecto político. ¿Por qué razón? Porque de tener un partido único en el poder, empezaron en esta época a permear otras fuerzas políticas dentro de la posibilidad de acceder al mismo poder. Entonces esto lo que hizo fue que, aquellas decisiones que siempre se tomaban de manera popular por unas cuantas personas, ahora se tomen de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes, a lo que establece nuestra Constitución, pero tomando en cuenta que existen ya otras corrientes políticas que tienen pues exactamente los mismos derechos para reclamar, para proponer, para hacer. Entonces, en estas circunstancias, creo que por principio de cuentas el Poder Judicial cobra una gran importancia, porque se convierte sobre todo la Suprema Corte de Justicia en ese gran árbitro para resolver y dirimir todos los problemas que se dan entre los poderes, entre las autoridades, no solamente entre los particulares y el gobierno como anteriormente se veía la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces aquí tenemos un cambio político radical en nuestro país. Cuando se permite que estas corrientes sean tan diversas, ya no una sola, pues esto también va haciendo que la propia sociedad vaya teniendo más interés en todas las decisiones que se toman a nivel gubernamental. Entonces, ese interés que va a veces avalado de ciertos colores partidistas, de alguna manera pues genera una polémica, un interés en saber que la persona que está resolviendo, que la persona que está llevando a cabo una función gubernamental, pues realmente la haga como debe de ser. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor no es el simpatizante que yo tenía dentro de mis colores partidistas, pero me interesa que como mexicano que su función la haga adecuadamente. Entonces, hay un interés muy grande de la sociedad en vigilar la actuación de las autoridades.
Eso por otra parte. Pero además estamos viviendo pues, tiempos muy difíciles. Si aunamos este cambio que se da de lo que había sido el México postrevolucionario a lo que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista político y además las circunstancias económicas que se están manejando en este momento en el país, pues evidentemente pues entendemos que desde luego puede haber pues esa inconformidad con que en un momento dado el ciudadano común no tiene la posibilidad de tener pues acceso a todos los satisfactores que sería lo deseable y es lo que pues yo creo la aspiración del bien común del pueblo de México. Entonces esto pues quita hasta cierto punto un poco la credibilidad hacia los funcionarios públicos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que estamos atravesando por circunstancias muy complejas, muy problemáticas. En primer lugar, tenemos recientemente la quiebra económica que se está dando en el país más poderoso del mundo, del que dependemos de una manera importantísima y que evidentemente, como se ha dicho siempre en materia económica, cuando Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía. Entonces, pues es evidente que esto pues repercute en el bolsillo de cada uno de los mexicanos y quizás en este momento todavía no lo sintamos tanto. Yo creo que todavía van a venir momentos en los que la situación sea todavía más apremiante. ¿Por qué razón? Pues porque el desempleo en Estados Unidos va a originar que toda esa masa de mexicanos que trabajan allá pues también se queden sin empleo. Y eso desde luego va a ser pues el bajo de las remesas que normalmente se reciben en dólares por esta razón y que además no solamente la baja de la remesa, sino el retorno a México de esa gente que finalmente va a estar desempleada. Y si en México estamos padeciendo también el problema económico y tenemos también ya problema muy serio de desempleo, problema de marginación, problema de pobreza extrema en muchos lugares del país, bueno, a esto le vamos a unar a quienes regresan, pues evidentemente esto va a agravar todavía más la situación. Pero yo aquí quiero también que tomemos conciencia de algo, que este problema económico no está siendo generado por nuestras autoridades. Este problema económico pues está siendo generado pues, por un país del que dependemos en mucho. Entonces, sí es cierto que cuando suceden este tipo de cosas se las achacamos a las autoridades, pero no, en este caso la situación es diferente y yo creo que debemos de tomar conciencia como jóvenes y como adultos, tomar conciencia de que las situaciones en ocasiones no son como esta producidas por un mal desempeño. Señora ministra, en esta tesitura, con todos los cambios que ha atravesado nuestro país, ¿han impactado de alguna u otra forma en la función de impartición de justicia? No, sí, totalmente. ¿Por qué razón? Porque quizás aquella función de impartición de justicia que antes se manejaba dirá que nuestros jóvenes caigan en el desaliento. Señora ministra, agradecemos profundamente el tiempo que nos ha concedido y también sus palabras tan importantes para nosotros como jóvenes y personas interesadas en el desarrollo del buen curso del país. Entonces, nuevamente le agradecemos. Al contrario, la agradecida soy yo. Creo que para mí tratar con la juventud y hablar de la juventud es una manera de retroalimentarme en todos los aspectos, en el aspecto jurídico, en el aspecto intelectual, en el aspecto moral, pero sobre todo creo que para mí son la semilla fundamental de nuestro país. Tenemos que pensar mucho en los jóvenes porque son realmente el mañana de México. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.